Hola, muy buenas noches. Vamos a comenzar. Vamos a dar 2 minutitos nada más para ver si llega alguien más. Bienvenidos, bienvenidos. Muy bien, vamos a comenzar. Muy buenas noches, bienvenidas a nuestra segunda sesión síncrona. ¿Podrían indicarme, aunque al menos en el chat, si se escucha bien mi voz? Gracias, Lupita Pérez, por contestar. Bueno, pues vamos a comenzar porque esta sesión es un poco pesada. La realidad es que es la semana en la que una de las actividades integradoras es de las más pesadas de todo el módulo. Yo les digo a mis estudiantes que incluso está más pesada que el proyecto integrador, pero bueno, es cuestión de cada quien. Pero sí está un poco extensa. Entonces vamos a comenzar rápidamente. Voy a estar regresando, una disculpa porque voy a estar regresando a la pantalla de Google Meeting para dejar ingresar a las personas que me estén solicitando el acceso. Pero ya deben de estar por ahí viendo mi pantalla, la presentación. Entonces vamos a comenzar. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra segunda sesión síncrona de la segunda semana del módulo 12, Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. La agenda de actividades para estas sesiones, darles la bienvenida, revisar los contenidos de la semana. Vamos a revisar qué actividades se ven esta semana y sobre cómo nos estamos comunicando y algunas recomendaciones para el trabajo en línea, sobre las extensiones de entregas que ya empezaron a solicitar algunos de ustedes. También vamos a platicar sobre eso y resolver sus dudas y comentarios que tengan sobre cómo vamos trabajando, sobre las actividades integradoras que se tienen que entregar esta semana, sobre los tiempos de entrega, etcétera. Entonces vamos a comenzar. Déjenme revisar nomás que no haya nadie adicional pidiendo acceso, me parece que no. Entonces, ok, vamos entonces a continuar. Esta semana es la segunda semana y si recuerdan un cuadro que les mostré la semana pasada, comenzamos en esta segunda semana a ver contenidos de la unidad 2, que es esta, la geometría en fenómenos magnéticos, pero seguimos trabajando temas de la unidad 1, ¿no? Entonces estamos trabajando las leyes de Coulomb, que trabajamos la vez pasada, las leyes eléctricas, como la de Watt, Ampere, Ohm, pero empezamos a ver conceptos trigonométricos, ángulos, razones, etc. Déjame dar acceso a una persona. Ok. Entonces, estamos trabajando en esta semana temas de la unidad 1 y la unidad 2.
Se tienen que entregar 2 actividades integradoras. Me parece que ustedes tienen esta semana una actividad socioemocional con su tutora, a lo mejor un cuestionario o algo así. Esa es una actividad que realizan con él. Conmigo vamos a trabajar 2 actividades integradoras. Una se llama la electricidad de un globo y la otra se llama las leyes de los focos. También recuerden que, como en cada semana, hay actividades formativas que son básicamente cuestionarios. Uno se llama conceptos básicos de electrostática y otro se llama leyes eléctricas. Entonces, esos son cuestionarios, son actividades formativas. Yo no las califico, se califican automáticamente por la plataforma y les dan un pequeño porcentaje a su calificación final del módulo. Entonces, es recomendable que las hagan. ¿Cómo nos hemos venido comunicando? Pues a través principalmente por la mensajería. Hay quienes me han contactado por correo electrónico y también les contesto. Yo prefiero la mensajería, pero contesto esos 2 modos de comunicación. También les recuerdo que tenemos el foro Aprendiendo Matemáticas. Ahorita se les está haciendo una pregunta sobre estrategias para el estudio. Hay que participar. También tiene un pequeño valor porcentual al final del módulo. Su participación en este tipo de foros. Y el foro de novedades, que es un tablero de avisos que es importante que revisen de manera periódica. Mis recomendaciones para el trabajo en línea para esta semana son, como siempre, revisar con atención la guía de la semana. Eso es lo primero que hay que hacer el lunes o el primer día que entran de la semana. Hay que revisar los contenidos de la guía porque ahí nos dice qué vamos a trabajar, qué temas se van a revisar, qué tipo de actividades se van a entregar, etc. Antes de querer hacer las actividades integradoras, incluso ya para el día de hoy, ustedes deben de haber leído y estudiado todos los recursos y contenidos, descargado, leído, revisado, para que puedan tratar de hacer sus actividades integradoras. Si no lo hacen así, pues no lo van a poder hacer correctamente. Y también para que si tienen alguna duda, algún comentario, hoy es el momento para que lo puedan hacer. Es muy importante que revisen las rúbricas de evaluación de cada actividad integradora que yo evalúo. Yo evalúo en base a estas rúbricas. Ahí me dice qué debo de considerar para evaluar sus trabajos. Entonces es bueno que las conozcan. Yo recomiendo que traten de ingresar de manera diaria al aula virtual de lunes a viernes porque es cuando hay más actividad y cuando pudiera haber algún cambio en algún contenido o aviso de algunos ajustes, como hoy que se nos fue la plataforma unas horas en la mañana. Entonces es importante que ingresen. Déjenme silenciar a alguien que está por ahí con su micrófono. Okay. Bueno, entonces déjenme ver. Para mí es... participar en el foro de aprendiendo desde el inicio de la semana, el foro que les digo que tenemos trabajando esta semana sobre estrategias para aprender. Evitar entregas de fin de semana, por favor. Siempre pasan algunos inconvenientes. Además de que entregan a la carrera y no revisan si su trabajo cumple con todo lo solicitado, pero también puede que se les vaya la luz, que se presente algún inconveniente, alguna situación grave y no alcancen a llegar a su casa para enviar el trabajo. Entonces es recomendable que entreguen antes del fin de semana, si es posible. También les pido que evitar el plagio o copia de trabajos. Por ahí ya detecté algunos que han estado haciendo trabajos. Deben de ser un trabajo personal, debe ser un desarrollo completo de ustedes. Hay quienes han estado copiando como documentos y los pegan como imágenes dentro de un documento de Word y no hace nada, entonces eso yo lo estoy considerando plagio. Deben de ser trabajos originales, por favor. Realmente ha sido muy poco lo que he encontrado en comparación con otros grupos. Quiero felicitarlos al respecto. Va muy bien. Pero siempre es bueno que lo tengan presente. Este cuadrito me lo traje también de la plataforma y quiero que lo veamos porque hay quienes ya me han estado escribiendo que porque no han visto sus calificaciones de sus trabajos a tiempo, que entregaron el lunes y no se les ha contestado. Bueno, este cuadro nos indica ahí el tiempo que tenemos nosotros los asesores para calificar sus trabajos. Si ustedes entregan el lunes, yo tengo hasta miércoles o jueves para calificar sus trabajos. Si entregan el martes, tengo hasta jueves y viernes. Si entregan el miércoles, ya puedo calificar el viernes o hasta el lunes de la siguiente semana, porque como facilitadores no estamos obligados a trabajar sábado y domingo. Entonces lo que se entrega, por ejemplo, el jueves se califica ya hasta el lunes o martes. En lo que se entrega el viernes hasta martes o miércoles de la semana siguiente. Lo que se entrega sábado y domingo definitivamente hasta martes o miércoles de la siguiente semana.
Yo no respeto mucho este calendario, yo trato de calificar antes de tiempo. Entonces yo para el domingo espero tener calificado todo lo que hayan entregado hasta el viernes. Y lo que sí no alcanzo a calificar es lo que entregan sábado y domingo, porque sobre todo porque muchos entregan todo el domingo y esto se carga muchísimo de trabajo, entonces no me es posible calificar y termino lo que entregan el domingo lo termino calificando casi hasta el miércoles. Pero estos son los tiempos válidos que yo tengo como asesor, son 72 horas. ¿Ok? Como les decía, ya hayan comenzado a solicitar algunas extensiones porque no entregaron a tiempo, porque tuvieron problemas de algún tipo. Entonces hay una política de extensiones, que es la que nos ha marcado la dirección académica, y nos dice que ustedes pueden solicitar extensiones de actividades de la semana inmediata. O sea, ahorita se están pidiendo solamente extensiones de actividades de la semana pasada y tienen 72 horas de concluida la semana pasada, tienen para solicitar la extensión, o sea, 3 días. O sea, hoy miércoles es el último día para solicitar alguna extensión de actividad, de entrega de actividad de la semana pasada. La extensión se debe solicitar cuando ya tengan lista la actividad para enviar. Me mandan un mensaje, ya tengo mi trabajo, tuve este problema grave, porque se supone que las extensiones solo se dan para situaciones muy graves y a consideración mía. Entonces yo les daré la extensión y la tienen que enviar inmediatamente. Lo pueden hacer a través de un mensaje de plataforma o correo electrónico. ¿Ok? Entonces, ese es el esquema de extensiones. Hoy miércoles es el último día para solicitar extensiones de la semana pasada. Esas extensiones se supone que solo se otorgan cuando hay una situación grave de salud o muerte de un familiar muy cercano. A nosotros nos indican incluso que debemos de solicitar un justificante médico cuando sea un problema de salud. Pero también nos dan un poquito de libertad para analizar la situación. Si es un buen estudiante que nunca se atrasa y es una situación muy particular, pues se le puede dar la extensión. Solo en esos casos, ¿ok? Entonces es bueno que lo tengan presente para que lo consideren. Eso sería todo hasta aquí. Lo siguiente sería ya revisar las actividades integradoras. ¿Alguna duda o comentario? Voy a dejar de presentar para irme a la pantalla del Meet, leer el chat. Buenas noches. Si tienen alguna duda, algún comentario de cómo hemos venido trabajando, algo que tengan pendiente. Si no hay nada, pasaríamos a revisar cómo se resuelven las actividades integradoras de esta semana. Marcos me dice que ninguna y buenas noches a todos. Ok, bueno, de todos modos yo voy a estar regresando a esta pantalla para ver si dejan algún mensaje en el chat y les contesto. Vamos a revisar las actividades integradoras porque es bastante pesadita la actividad de esta semana. Vamos a compartir. Nuevamente aquí la tengo mi actividad en la pantalla. Y dice algo así, porque esta es más o menos esto. No lo voy a leer, pero les voy a decir. Indica que, déjenme permitir el acceso a alguna acrina. Okay. Dice que hay un globo de fiesta, de cuenta, un globo aerostático, etc. Y sobre la superficie del globo se generan dos cargas, la Q2 y la Q3. Porque ahí nos dice de qué valor son cada una, ¿no? Pero hay otra carga por aquí que está, me parece que a 5 centímetros. 5 centímetros de las dos cargas en un triángulo equilátero, es decir, la misma distancia de separación entre las dos cargas, entre las tres cargas. Y esas cargas Q2 y Q3 son positivas, mientras la de Q1 es negativa. Ya saben que cargas de símbolo diferente pues tienden a atraerse, ¿no? Las cargas de signo igual se separarían. Entonces, nos dan esta información, los valores de las cargas, la distancia, nos dicen que está en un cuadro equilátero. Un cuadro equilátero quiere decir que todos sus lados son exactamente iguales y que los ángulos de adentro son también iguales y son de 60 grados porque el interior debe sumar al final 180 grados de un triángulo equilátero. Y nos piden que entonces, ¿qué es lo que nos piden que hagamos? En general, eso para que no se confunda, porque luego hay quien pone aquí como si fuera una respuesta, hay que determinar la fuerza de atracción resultante que ejercen las cargas Q2 y Q3 sobre Q1 y el ángulo del vector de la resultante. ¿Ok? Eso es lo que nos piden. Pero, ¿cómo lo empezamos a hacer?
lo que hay que hacer primeramente es esto, calcular la fuerza de Q3 sobre Q1 y luego calcular la fuerza de Q2 sobre Q1, y esas dos fuerzas hay que dibujarlas en un plano cartesiano. Para graficar los resultados de las fuerzas solicitadas, vamos a graficar las fuerzas. Ya que tenemos esa información, entonces nos piden calcular la fuerza resultante, y vamos a utilizar también un plano cartesiano para graficar el resultado de los componentes en X y en Y, ¿no?, de esa fuerza resultante. Entonces nos dice, menciona al menos, después vamos a contestar con letra, menciona al menos 5 situaciones donde haya presenciado aplicaciones de campos eléctricos y explica para qué sirven en tu vida cotidiana, y explica en un párrafo de 5 renglones por qué el cabello se eriza al cepillarlo. Y esto no tiene nada que ver con champús y otras cosas, es sobre la electricidad estática, los campos eléctricos, etc. Temas que estamos viendo esta semana. Entonces, ¿cómo se resuelve esta actividad? Me voy a ir al pizarrón electrónico. Yo aquí tengo ya todo en el pizarrón electrónico. Déjenme ver, la actividad integradora 3. Voy a tratar de ir un poco rápido porque es muy extenso. Recuerden que la sesión la estoy grabando y va a quedar grabada y ustedes la van a poder consultar después con calma y ponerle pausa e irla revisando poco a poco. Así que no se estresen si piensan que voy muy rápido. Ok, aquí está el texto del problema, ¿no? Déjenme nomás poner aquí. Entonces aquí nos dice, la información importante del problema es que dice que las cargas forman un triángulo equilátero, o sea, lados del mismo tamaño y ángulos iguales en cada vértice, cuyos lados tienen una longitud de 5 centímetros. Ojo, información importante. Se sabe que hay una carga Q1 y tiene una polaridad negativa con un valor de 20 microcoulombs. Recuerden cómo se escriben 20 microcoulombs, es igual a 20 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga Q2 tiene una polaridad positiva con 10 microcoulombs y la carga Q3 también tiene una polaridad positiva con 30 microcoulombs. Entonces, ahí nos dice lo primero. El ejercicio determina las fuerzas de atracción que se ejercen sobre la carga Q3 y Q3. Pero les digo que lo primero que hay que hacer realmente es este punto. Este sería el primer punto. Calcular la fuerza de Q3 sobre Q1. Y eso es algo que ya hicimos la semana pasada, si recuerdan, es aplicar la ley de Coulomb con los datos que tenemos para encontrar la fuerza entre dos cargas. Y después nos piden que hagamos lo mismo, pero por la fuerza de Q2 sobre Q1. ¿Ok? Entonces, sin distraernos mucho, vamos a hacer primero esa parte. Yo aquí tengo los datos del problema, pero recuerden que yo no voy a usar estos datos del problema. Los voy a cambiar un poquito. Yo voy a usar estos datos que tengo aquí. O sea, la Q1 la dejo igual, de menos 20 microcoulombs, o que serían 20 por 10 a la menos 6 coulombs. La Q2 sí cambió un poquito, en vez de ser 10 va a ser 20. Y la Q3 en vez de ser 30 va a ser 40. La distancia del triángulo equilátero la voy a dejar igual para que no se confundan tanto. Vamos a necesitar trabajar con la constante de proporcionalidad. Si recuerdan la ley de Coulomb, se tiene que usar la constante de proporcionalidad. Esa no cambia, es la misma de siempre. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Entonces, tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el primer problema de la semana pasada. Pero vamos a revisar cómo se vería ese primero el problema físico, ¿no? Nos dicen que tenemos un globo. Hagan de cuenta que el globo está por aquí, lo voy a dibujar así como aquí. Ese es un globito. Y sobre la superficie del globito tenemos la Q3 y la Q2. Se cargan, como cuando usamos un globo que nos cepillamos en la cabeza y con el globo y se carga de energía electrostática, ¿no? Entonces aquí hay una separación entre cada uno de estos cargas, la Q3, la Q2 y la Q1. Hay 5 centímetros de separación. Entonces, de aquí a aquí hay 5 centímetros. Conocemos también el ángulo, porque el ángulo es de 60 grados. Es un triángulo equilátero. Todos los triángulos equiláteros tienen
3 ángulos y cada ángulo es del mismo tamaño, es de 60 grados. Sus lados son todos iguales, quiere decir que aquí hay 5 centímetros, 5 centímetros. Entonces, ese es nomás para que vean cómo se van a formar las fuerzas que vamos a encontrar. Entonces, nos dicen que encontramos primero la fuerza de Q3 sobre Q1. Quiere decir que esta carga que es positiva va a tener una fuerza de atracción sobre la Q1. Esa fuerza pues puede ser que esta carga se tienda a ir hacia acá o la otra hacia allá. Yo las voy a dibujar así. Aquí hay como una fuerza que la jala hasta acá. La Q2 también va a tener una fuerza que va a estar en esa dirección hacia Q1, que va así. ¿Ok? Eso nada más es ahorita para que se visualicen el problema. Entonces lo primero que vamos a encontrar es la fuerza de esta carga Q3 con la carga Q1. La fuerza entre estas dos cargas. ¿Cómo lo hacemos? Igual que hicimos el problema de la semana pasada. Déjenme ver que alguien creo que quería entrar. Déjenme ver si alguien está. No, parece que sí. Ya. Ok, entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues lo mismo que hicimos la vez pasada. Necesitamos usar la ley de Coulomb, que es esta que tenemos aquí. La fórmula de la ley de Coulomb, recuérdenla. Fuerza es igual a la constante de proporcionalidad por la multiplicación de las cargas sobre la distancia que los separa al cuadrado. ¿Con qué datos voy a resolver? Yo lo estoy haciendo con estos datos, ustedes lo tienen que hacer con los datos del problema. Conozco que Q1 la dejé en menos 20 por 10 a la menos 6. Y en este caso voy a calcular la de fuerza entre Q3 y Q1. Q3 yo voy a usar un valor de 40 por 10 a la menos 6 coulombs, o 40 microcoulombs, o 20 microcoulombs. Hay que tener cuidado con los signos. Recuerden, la distancia entre las dos cargas es la que viene en el problema. 5 centímetros. ¿Cómo convierto 5 centímetros a metros? 5 centímetros lo divido entre 100, que son la cantidad de centímetros que hay en un metro, y eso es igual a este valor. 0.05 metros. Porque debemos de trabajar en las mismas unidades. Metros, la constante la tenemos en metros. Entonces, ya con la distancia en metros, solamente necesitamos sustituir valores en la fórmula. En esta fórmula conocemos el valor de Q1, conocemos el valor de Q3, conocemos el valor de la distancia, conocemos el valor de la constante de proporcionalidad. Es súper sencillo, sustituimos los valores y aquí lo tengo. 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, que multiplica las cargas. Recuerden, este es Q1 y este es Q3. Entonces van a multiplicarse esas dos cargas y abajo está la distancia que las separa. Hacemos las operaciones. Recuerden que tienen que hacer todas las operaciones. No basta que nada más sustituyan aquí y digan el resultado es tal. No, tienen que hacerlo así como lo estoy haciendo yo para ver cómo se van eliminando las variables. Recuerden que para multiplicar la notación científica se multiplica el número base con el número base. 40 por 20 me va a dar 800. Y los exponenciales se suman. Menos 6 más menos 6 me da menos 12. Entonces ya hice esta operación de acá arriba. Acá abajo puedo sacar el cuadrado. 0.05 por 0.05 me da 0.0025 metros al cuadrado. ¿Ok? Aquí lo escribí ya más claro. Tengo entonces este número. Aquí nada más quiero yo, para facilitar las operaciones, yo convertí este número a notación científica. Lo que hice fue mover el punto 4 posiciones para acá. Y entonces lo puedo escribir como 25 por 10 a la menos 4. Son 4 posiciones, 1, 2, 3, 4. El punto se traslada hasta acá y puedo poner entonces 25. Y así lo hice. Así se me facilita más. Entonces hago estas operaciones. Recuerden que para dividir en notación científica es el número base entre el número base. 800 entre 25 me va a dar 32. Y los exponenciales se restan el de arriba menos el de abajo. Pero al ser menos, este se vuelve positivo. Entonces se le van a quitar a menos 12, se le van a quitar 4 positivos. Me queda menos 8. Esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces ya hice la división. Ya nada más ahora tengo que multiplicar. Lo puedo escribir acá. Recuerden también que hay que eliminar las variables. Coulomb al cuadrado que está multiplicando se elimina con Coulomb al cuadrado que está dividiendo. Metro al cuadrado con metro al cuadrado se eliminan. Y me queda la única unidad que me importa, que es la de fuerza, que es newtons. Entonces ya nada más tengo que hacer estas operaciones. Aquí ya lo escribí.
La fuerza entre la carga 3 a 1 es de la constante de proporcionalidad, lo que queda de constante de proporcionalidad, 9 por 10 a la 9 newtons, que multiplica a 32 por 10 a la 8. Se multiplica la notación científica, recuerden que se multiplican los números, 32 por 9 me va a dar 288. El exponencial se suman, bueno, se multiplican, pero este es positivo, menos 8, me queda una exponencial de 1 positivo. Quiere decir que yo puedo desplazar el punto un número para acá y se escribiría de esta manera. Entonces ya aquí ya encontré la primera parte, que es la fuerza entre la carga Q3 y Q1. Y este es el valor resultante. Esto es lo primero que me piden que haga. Voy a hacer lo mismo, pero ahora para la fuerza de Q2 sobre Q1. Q2 sobre Q1. Déjenme revisar si no se ha pedido la comunicación. Ok, parece que todo va bien. Hacemos exactamente lo mismo. Usamos la ley de Coulomb. Aquí este es el valor de Q1, que es el mismo que he venido usando, de menos 20 por 10 a la menos 6 microcoulombs. Y Q2 ahora es de 20 microcoulombs. Aquí está Q2. Hago las operaciones, recuerden, la notación científica se multiplica el base con base, 20 por 20 me da 400. Los exponenciales se suman, me da menos 12. Este lo hago al cuadrado, me da 0.025 metros al cuadrado. Esto lo puedo escribir de esta manera en notación científica para hacer las operaciones. Hago ahora la división, menos 400 entre 25. Esta división me da 16. Los exponenciales se restan, el de arriba menos el de abajo, este se vuelve positivo. Entonces me queda 12 menos 4 es menos 8. Elimino unidades y tengo ya nada más que hacer la operación del 9 por 16. Y los exponenciales se suman, pero este es negativo, entonces queda como elevado a la 1. Aquí está. Menos 144 elevado a la 1, quiere decir que puedo mover el punto un número más para acá para quitar esta notación científica y me queda el valor. Y prácticamente ya resolví la mitad del problema. Ya tengo la fuerza que va de la carga 2 a 1 y tengo la fuerza que va de la carga 3 a 1. Pero en el problema me dicen que ahora tengo que dibujarlas, porque es lo que me dice, dibuje las fuerzas. Entonces, yo aquí tengo ya mis resultados. Esta es la fuerza de 3 a 1. Esta es la fuerza del 2 a 1. Las dos son negativas, o sea que las dos van en el mismo sentido. Una, si se fijan, es del doble de tamaño. En mi problema es el doble del tamaño de esta. Entonces, ¿cómo vamos a dibujar en un plano cartesiano las fuerzas? Ojo, este diagrama que dibujamos aquí del globo es un diagrama también en un plano cartesiano, pero aquí son distancias. En el eje X y en el eje Y hay metros. No es un diagrama de fuerzas. Estos se confunden mucho y dibujan este diagrama y aquí ponen los vectores y no está bien. Eso no son vectores, estos son distancias. Entonces, hay que hacer un diagrama, un plano cartesiano nuevo, limpio. Les lo recomiendo que lo hagan en una hoja de papel o en una aplicación donde puedan dibujar. Y van a dibujar un eje en Y y un eje en X, así como lo hice yo aquí. Y van a tener que dividir el eje X. Aquí van a ser ahora newtons, porque es la fuerza en newtons. Y en Y también va a ser fuerza en newtons. Entonces aquí vamos a tener que poner una escala de 1000 newtons, por ejemplo. 2000. Depende de cómo quieran la escala de sus vectores. Y aquí yo la tengo. Cada numerito, uno de estos son miles de newtons. Entonces aquí tenemos 1000, 2000. Entonces, si la fuerza de 2 a 1, hagan de cuenta que por aquí de todos sí se respeta la posición, o sea, los globos están por aquí. Entonces, la fuerza de 2 a 1 está sobre el eje X.
y mide menos 1440 newtons. Entonces, si yo aquí tengo 1000 newtons, aquí tendría 1500, 1440 newtons es por aquí. Entonces, mi vector va de este tamaño hacia acá. Tiene esta flecha y es de este tamaño. La fuerza de 3 a 1 está en un ángulo de 60 grados. Eso sí yo lo conozco. Lo pueden dibujar con un transportador o a mano, al cálculo. Y es del tamaño del doble de la fuerza del 2 a 1. Yo lo que hice fue pues, dibujar esta así, de voltearla para acá y dibujarla 2 veces. Entonces, porque ese es el tamaño, esa es la magnitud de la fuerza. Aquí estamos dibujando magnitudes. Entonces, este es el diagrama correcto. ¿Se fijan? La fuerza de 3 a 1 es el doble de tamaño que la fuerza de 2 a 1. Perdón. La de 3 a 1 es del doble del tamaño. Entonces, estas proporciones deben de ser correctas. No pueden dibujarlos, esta de vector más chiquito y este más grande o los dos iguales. No, porque un vector de fuerzas tiene magnitud, dirección y sentido. La magnitud es el tamaño del vector y representa la fuerza y debe corresponder a la fuerza correcta. La dirección es el ángulo en el que está. Aquí, este está sobre el eje, pero este está a un ángulo de 60 grados, esa es su dirección. Y el sentido es hacia dónde se dirige la flecha. Deben de tener flechita, entonces deben de dibujar vectores. Entonces ustedes van a dibujar un vector de la fuerza 3, aquí va a estar la carga 3. Y acá en el eje está por aquí, aunque la carga está como por acá, la fuerza de esa carga se va a sentir de este tamaño, más pequeña, la mitad de la fuerza de esta. Y esta va a ser la carga Q2. Y ese es el vector de la fuerza. Y ese es el vector de la fuerza. Aquí yo ya los dibujé. Entonces, con esto estaríamos acabando la primera parte del problema. No sé si tengan alguna duda, algún comentario para continuar con la segunda parte. ¿Todo bien? Todo eso viene en sus materiales, todo esto que hemos hecho. Hasta ahorita no hemos más que aplicado la ley de Coulomb y hemos dibujado los diagramas de fuerzas en un plano cartesiano. Todos estos materiales vienen en sus materiales. ¿Ok? Vamos a continuar entonces para no quitarle mucho de su tiempo. El siguiente punto nos dice que hay que encontrar la fuerza resultante. Yo aquí volví a dibujar, tratando de ser más claro, las fuerzas de las cargas. Entonces esa es la... Voy a escribirla aquí para que quede más claro. Fuerza de la carga Q3 sobre Q1. Esta es la fuerza. ¿No? Esta de aquí. Y esta es la fuerza de la carga Q2 sobre Q1. Esta que está aquí. ¿Recuerdan los valores que yo encontré? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para encontrar una fuerza resultante en un sistema de fuerzas en un plano cartesiano es que debemos descomponer cada fuerza en sus componentes en X y en Y. ¿Cómo hacemos esto? Hagan de cuenta, voy a empezar con la fuerza 3 a 1. Yo aquí tengo mi vector, perdón. Entonces, ¿cómo descompongo? Esta fuerza tiene un elemento tanto en el eje Y como en el eje X. Yo para descomponerla, hagan de cuenta que trazo una línea imaginaria de donde termina la fuerza hacia el eje y de ahí dibujo una línea que sale hacia el centro del eje cartesiano, ¿no? Ese es mi componente de esta fuerza. Esta fuerza se descompone y queda aquí con un ángulo recto y esta es mi fuerza, yo le voy a llamar fuerza en Y de 3 a 1. Pero esta fuerza también tiene como una sombra, hagan de cuenta, un reflejo en el eje X. Este es el eje X. Vuelvo a dibujar así una línea imaginaria, un ángulo recto, y aquí voy a poner o dibujar el componente de esa fuerza que va de donde está la línea hacia el origen, ¿no? Y este es el componente de la fuerza en X de 3 a 1. Ya tengo la fuerza de Y a 1. La fuerza 2 a 1 ya está sobre el eje X, ¿se fijan? Era esta que estamos aquí.
Entonces su componente en el eje Y pues es 0, porque no toca el eje Y, está sobre el eje X. Si estuviera un poquito levantado, entonces haríamos lo mismo que con esta y tendría un componente, pero no, está sobre el eje X. ¿Y cuál es el valor de la fuerza en el eje X? Pues la misma fuerza aquí. Entonces eso está muy fácil, ¿no? Ya que tenemos dibujadas estas fuerzas, nosotros tenemos que encontrar los valores de sus componentes. El valor de esta fuerza, el valor de esta fuerza y el valor de las fuerzas de la carga 2 también en Y y en X. Porque lo que necesitamos es sumar todas estas fuerzas para encontrar un total. Eso ahorita lo voy a explicar más con más calma. Entonces, ¿cómo encuentro yo los valores de estas fuerzas? Ok. Si se fijan que se forma un cuadro, un triángulo rectángulo, es aquí donde se aplican las razones trigonométricas. Si ustedes se fijan en las razones trigonométricas, nosotros podemos encontrar los lados de los triángulos en base al ángulo, los lados, etc. Y hay una formulita que me dice, que está por ahí, que se las voy a compartir incluso en el foro de novedades, que si yo quiero encontrar el valor de esta componente, lo único que necesito conocer es la resultante, que sí la conozco, que es esta fuerza, y multiplicarla por el seno de este ángulo, que también lo conozco. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con las fuerzas de la fuerza 2 en 1, para ser más claros. Ya quedamos, vamos a buscar todos los componentes de la fuerza 2 en 1 sobre el eje X. ¿No? Sobre el eje X. Sobre el eje X tenemos que la fuerza 2 a 1 sería multiplicada por el coseno del ángulo que está. Pero el coseno del ángulo, como está sobre el eje X, es 0. Entonces yo escribo la fuerza multiplicada por el coseno de 0 grados. Ese es un ángulo. Si ustedes se van a la calculadora científica y le sacan el coseno de 0 grados, les van a ver que el coseno de 0 grados es 1. Y eso entonces al multiplicarlo por 1 me da la fuerza misma. Y tiene lógica, es la misma fuerza, aquí no cambia nada, es lo que habíamos dicho. Sobre el eje X está solamente la fuerza de 2 a 1, no hay más. Y sobre el eje Y, si yo quisiera tratar de hacer el cálculo de la fuerza en el eje Y, sería el mismo valor multiplicado por el seno del ángulo. El seno de 0 grados es 0. Y al multiplicarlo por el valor de la fuerza me da 0. Quiere decir que no hay ningún componente de esta fuerza en Y. Ese es el eje Y. Entonces yo ya aquí encontré los elementos de la fuerza 2 en 1, tanto en Y como en X. ¿No? En X es la misma fuerza, que es este valor, y en Y es 0. Voy a hacer lo mismo, pero para la fuerza de 3 a 1, que es esta amarillita que está acá, la grande. Entonces aquí, si yo quiero encontrar el valor de la componente en X primero, perdón, en X, que sería esta componente que se dibujó aquí, es la fuerza total de 3 a 1 multiplicada por el coseno de 60 grados o del ángulo que lo compone. Aquí lo puse yo. La fuerza es menos 2880, multiplico el coseno de 60 grados. El coseno de 60 grados es 0.5. Entonces su componente es de menos 1440 newtons. Ya con eso encontré el valor de la fuerza de este pequeño vectorcito. Ahora me falta encontrar en el eje Y. En el eje Y sería multiplicar la fuerza por el seno de 60 grados. Y aquí lo hago. La fuerza por el seno de 60 grados. Déjame mover un poco más acá. Donde el seno de 60 grados es este valor. Lo multiplico y este es mi resultado. Entonces, ¿qué tengo yo aquí hasta ahorita? Hasta ahorita tengo ya las fuerzas de Q en X y en Y. Las fuerzas de Q3 respecto de Q1 todas en X y en Y. ¿Qué necesito hacer para encontrar la fuerza resultante? Necesito sumar todas las fuerzas en X y sumar todas las fuerzas en Y. Entonces yo agarro las fuerzas en X que tengo. Tengo esta fuerza en X y tengo esta fuerza en X. Y la sumo. Es la fuerza en X de 2 a 1, la fuerza en X de 3 a 1. La sumo y voy a tener este valor. ¿No? Hago lo mismo para las fuerzas en Y.
Tengo esta fuerza en Y de 2 a 1 y esta fuerza en Y de 3 a 1. La sumo, es 0 más la fuerza que tengo acá y tengo este valor. Entonces yo ya aquí tengo dos fuerzas, una en X y otra en Y, una sumatoria de fuerzas. Quiere decir que yo puedo dibujar esas fuerzas en un eje cartesiano. Y lo hago aquí. Esta es la fuerza en Y. Encontré una fuerza en Y de menos 2494. La dibujo aquí. En proporción correcta. Y tengo otra fuerza en el eje X de 2880, un poco más grandecita. La dibujo aquí. Es esta amarilla. Entonces, yo podría entonces tratar ahora de encontrar el valor de la fuerza resultante. Esa fuerza resultante se forma en base a, hagan de cuenta que dibujo una línea paralela donde va esta línea, esta, y otra línea paralela donde termina esa fuerza y se forma un triángulo. O sería más fácil, hagan de cuenta que desplazo, ahorita voy a mover este vector para ponerlo aquí y se forma un triángulo. Y este triángulo, yo conozco este valor y conozco este valor. Y por el teorema de Pitágoras, recuerden el teorema de Pitágoras, yo puedo decir que este es un lado que se llama A y este es un lado que se llama B. La fuerza resultante viene a ser la hipotenusa de ese triángulo y el teorema de Pitágoras me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los catetos. A al cuadrado más B al cuadrado. Y así es como voy a obtener yo el valor de la fuerza resultante. Porque esa hipotenusa es el vector de la fuerza resultante. Sustituyo valores, entonces yo conozco este lado, que son las fuerzas en y este lado, que son las fuerzas en X. Puedo despejar aquí, si yo aquí despejo la H, es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Eso lo tengo aquí. Es esto. Yo conozco este lado, los sustituyo los valores, los elevo al cuadrado, me da este valor, los sumo, me da este valor, saco la raíz cuadrada y ese es el valor de la fuerza resultante que yo obtengo, es lo que me están pidiendo. También me piden el ángulo. ¿Cómo obtengo el ángulo? También por las razones trigonométricas. Hay una razón trigonométrica que se llama la tangente. La tangente nos dice que el cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces, yo conozco esos valores. Que son los que están aquí. Este ángulo que está aquí, la tangente de este ángulo es la fuerza de este lado sobre este lado. O el cateto A sobre el cateto B. Entonces, solamente sustituyo sus valores. Aquí lo pongo. Y me da este valor de la tangente. Pero yo lo que necesito es encontrar un ángulo. Entonces, yo utilizo, para encontrar el alfa o el ángulo, tengo que sacar la cotangente o el inverso de la tangente. Eso lo hago en una calculadora científica. Meto este valor. Y le digo que me saque el inverso de la tangente y me va a dar los grados de ese ángulo. Quiere decir que alfa es de 49 grados. Es decir, este ángulo alfa es igual a 49 grados. Y con eso ustedes habrán concluido ya la actividad. Este diagrama de aquí es el que nos piden. Es el diagrama de la fuerza resultante con sus componentes en Y y en X. Aquí está. Y el ángulo que lo compone. Hay otro procedimiento para realizar esta actividad, eso yo no lo sigo, que es el de por la ley de cosenos. Pero si alguien lo quiere hacer, adelante, porque ya he visto que alguien los entrega luego así. Pero, sin embargo, recuerden que la actividad pide que dibujen, al final de cuentas, esto, que es el diagrama de la fuerza resultante con su valor correcto, el ángulo que lo compone, en la que se encuentra, y sus componentes en Y y en X. Ese es el resultado para mis datos. Y con eso habrán acabado la actividad integradora de esta primera parte.
Ya nada más tendrían que contestar lo de que mencionen 5 situaciones donde hayan presenciado aplicaciones de campos eléctricos. Les comento que es lo más común es que pues que investiguen qué son los campos eléctricos y dónde se aplican, y identifiquen aquellos que ustedes conocen, que pues, van a encontrar, es que se aplican en motores, pues yo en mi fábrica hay motores, entonces ahí hay campos eléctricos y ese sería un buen ejemplo. Se aplican en, no sé, en transformadores, por la casa hay una subestación, entonces hay transformadores, etcétera. Eso es lo que ustedes van a contestar en al menos 5 situaciones. Y también explica un párrafo de 5 renglones por qué el cabello largo se eriza al cepillarlo, y no tiene nada que ver con champús o con que el cabello esté sucio, etcétera. No, se refiere a las cargas, porque se carga, se electrifica, la electricidad estática, porque ciertas cargas se atraen y otras se repelen. ¿Qué pasa si se repelen las cargas y están en el cabello? Pues estas se tendrán a separar y a erizar, ¿no? Entonces esa es la explicación que les piden en 5 renglones. ¿Cómo la ven hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, algún comentario? No se desesperen, parece complejo, pero no lo es. Les voy a compartir también un video que explica cómo encontrar la fuerza resultante de un sistema de fuerzas, y les voy a compartir también más material. Entonces también recuerden que la sesión queda grabada y le pueden poner pausa, ir avanzando paso por paso, que es lo que se hace. No es muy complicado. Recuerden que lo importante es encontrar las fuerzas, que eso ya lo sabemos hacer, lo hicimos la semana pasada, la fuerza entre dos cargas. Y ya después es el uso de razones trigonométricas, el teorema de Pitágoras y el plano cartesiano. Todo eso es parte de los contenidos de esta semana. Si no hay preguntas, continuamos con la siguiente actividad integradora, que es esta. Ahora sí está mucho más sencilla y es algo más rápido. Espero que no nos tome tanto tiempo como esta. Vamos a abrir la misma. Ok, vamos a ver rápidamente esta segunda actividad integradora. Esta segunda actividad integradora, que nos dice, déjenme revisar aquí en mi presentación, está mucho más sencilla. Nos dice que hay que ubicar en tu hogar un foco que tenga grabada la especificación de potencia y voltaje. La especificación suele indicarse de la siguiente manera: 40 watts, 120 volts. Toma una foto de este dato e inclúyelo en tu documento. Eso es muy importante, eso es algo personal, no quiero que bajen fotos de internet, y es muy fácil para mí identificar cuando copiaron un trabajo porque presentan la misma foto que otros trabajos. Entonces tomen la foto de un foco real que ustedes tengan por ahí en su casa, es muy fácil encontrarlos. Todos tenemos focos, es basta que lo desconecten, le tomen la foto, donde se vean estos datos que piden de watt y voltaje. Y con esos datos vamos a calcular su resistencia cuando se conecta a una línea de 120 volts. Ojo, porque aquí dice que se va a conectar a 120 volts, ¿no? Entonces, el siguiente paso es sobre el efecto Joule, que el efecto Joule es un aspecto importante de la ley de Joule, que nos dice cómo la energía se transforma en trabajo o en calor. Y nos dice que aumenta la temperatura de un circuito, lo que da el efecto Joule. Ahora imagina que un foco tiene una resistencia de 60 ohms y consume una corriente de 2 amperes. Calcula el valor de dicho foco puede generar durante un minuto el calor. Expresa el resultado en calorías y kilocalorías. Recuerde utilizar, y nos dan hasta la fórmula que vamos a usar, donde esta es la constante del efecto Joule. Es decir, es la constante para convertir los joules a calor. Ya no es necesario hacer ninguna transformación. Luego hay que graficar ese calor durante un minuto y luego durante 10 minutos. Y en media página, media cuartilla significa media página, hay que mencionar 3 situaciones de su vida diaria donde utilicen algunas de las leyes que hemos revisado, e indica las actividades que te permite realizar con mayor facilidad y por qué. ¿Ok? Entonces vamos a resolver esto.
en el pizarrón electrónico. Aquí tenemos ya. Entonces ustedes van a ir a su casa, van a tomar una foto de un foco, van a encontrar los valores que les piden aquí de la lectura y eso es lo que se debe de observar en la foto, cuántos watts y cuántos volts tiene el foco, ¿no? Esta foto la tienen que incluir en su documento, ¿no? Luego, con los datos del foco, calcula la resistencia cuando se conecta a una línea de 120 volts. Entonces, si el foco era de 13 watts, 17 watts, no importa que acá diga 220, 360, van a usar nada más el valor de estos datos con 120 volts. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo para este ejemplo voy a usar una potencia de 17 watts y 120 volts, como lo indica el problema. Hagan de cuenta que en mi foco aparecía que había 17 watts. Entonces, nos dice, ahí mismo nos dan las fórmulas en el problema. Se conecta a una línea de 120 volts y nos dice que tenemos las fórmulas de potencia es igual a voltaje por la corriente. Potencia, que son los watts, es igual al voltaje, que ya sí lo conocemos, por la corriente, pero la corriente no la conozco. Esta corriente no la conozco, es una incógnita. Entonces, pero conocemos la ley de Ohm, y la ley de Ohm que nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, ¿no? Entonces, si yo de aquí saco y despejo la corriente, voy a tener esta fórmula que me dice que el voltaje, que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Este valor de I lo puedo sustituir fácilmente en la fórmula de la potencia. Aquí donde está ahí. Y la fórmula entonces me va a quedar de esta manera. Potencia es igual a voltaje que multiplica a la corriente, que es voltaje sobre resistencia. Voltaje por voltaje nos va a quedar potencia es igual al voltaje elevado al cuadrado sobre la resistencia. Y de aquí nosotros podemos extraer la R, que es la que estamos buscando. Nos pregunta la resistencia. Entonces eso es lo que haríamos. Aquí lo tengo ya más claro para que no se confundan. Aquí se da la fórmula. Potencia es igual a voltaje por corriente. Esto es la corriente, acuérdense. Esto de aquí es la corriente. Entonces al multiplicar voltaje por voltaje me da voltaje al cuadrado sobre resistencia. De aquí despejamos la R. La R pasa al otro lado multiplicando. La P que está multiplicando pasa dividiendo. Y nos queda esta fórmula. Resistencia es igual a voltaje al cuadrado sobre potencia. Se sustituyen los valores. El voltaje, ahí dice el problema que debe ser 120. Y en esta parte, eso es voltaje, deben de poner las unidades, recuerden. Y en esta parte vamos a poner los watts o la potencia que leímos en el foco, lo que viene en la foto. Realizan estas operaciones, este lo elevan al cuadrado y luego lo dividen sobre este y van a obtener el valor en ohms de la resistencia. Y eso es todo. Con eso han resuelto el primer problema. ¿Verdad que está sencillo? Este está más tranquilo, mucho más tranquilo. No hay comentarios, no hay dudas. Bueno, qué bien. El siguiente problema nos dice que sobre el efecto Joule, al pasar la corriente genera calor, calorías. Entonces nos dicen que encontremos las calorías que se genera al pasar un foco con una resistencia de 60 ohms y una corriente de 2 amperes. Calcule el calor que dicho foco puede generar durante un minuto. Exprese el resultado en calorías y en kilocalorías. Recuerde utilizar la siguiente fórmula. Y nos dan esta fórmula, ya nos la dan. Nos dicen las calorías son igual a 0.24. Aquí nos dice 0.24 es la constante del efecto Joule. Quiere decir que ya no hay que convertir a calorías, ya está aquí incluido. 0.24 que multiplica a la corriente elevada al cuadrado. Esta es la corriente la conocemos, son 2 amperes. La resistencia, que son 60 ohms. Y el tiempo, aquí lo único que les encargo es que tengan cuidado, el tiempo es en segundos, ¿no? Y nos dicen que debe ser para un minuto, pero aquí, entonces si es para un minuto debe ser 60 segundos.
Aquí yo hice las operaciones. Entonces, con estos valores, una resistencia de 60 ohms, una corriente de 2 amperes y el tiempo de 1 minuto, vamos a usar esta fórmula. Sustituimos valores. Esta es la corriente. Esta es la resistencia. Y estos son el tiempo. En segundos. Hacemos las operaciones y en mi caso mi resultado es de 20 calorías. Pero me dicen que lo debo expresar tanto en kilocalorías como en calorías. ¿Cómo expresamos eso en calorías? Si yo tengo que 1000 calorías, le voy a poner una C de calorías, es igual a 1 kilocalorías. Recuerden que la K significa 1000, es como los microcoulombs, pero este es K de 1000. Entonces, 1000 son 1 kilocaloría. Entonces, 20, si yo tengo en mi problema que me dio 20 calorías, ¿a cuánto equivale? Eso se llama una regla de 3. Este es mi interrogante. ¿A cuánto equivale en kilocalorías? Y como es una regla de 3, quiere decir que yo tengo que multiplicar este 20 por este número que está aquí y dividirlo entre este número. O sea que lo que tengo que hacer es 20 dividido en, bueno, lo tendría que multiplicar por 1, que es lo mismo, dividido entre 1000. Y eso es igual a esta cantidad, 0.0. ¿Ok? Déjenme ver que alguien parece que quiso entrar. Muy bien, entonces ya con eso encontraron el valor en calorías y en kilocalorías. Lo siguiente que me piden es que grafique el calor generado en el foco durante 1 minuto y durante 10 minutos. Ojo, son dos gráficas diferentes, no vayan a hacer una sola, porque yo necesito revisar o analizar cuando es en 1 minuto y cuando es en 10 minutos, no porque aquí ya está incluido 1 minuto, ya digan, como mando una de 10 minutos y ya la hice. No, hay que hacer dos. ¿Cómo la hacen? Yo recomiendo que lo pueden hacer en Excel. Yo aquí tengo una tablita de Excel que ya tengo preparada, donde ustedes nada más tienen que poner en una columna el tiempo primero en segundos para hacerlo en 1 minuto. Esto es 1 minuto. Pueden ponerlo cada 5 segundos. Yo lo puse cada 5 segundos, o cada 2 segundos, o cada 3 segundos, como quieran. Entonces yo puse 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, hasta llegar a los 60 segundos, que es el minuto. Esto sería para calor en 1 minuto. Calor en 1 minuto. Entonces, hay que encontrar el calor para 5 segundos, para 10 segundos, para 15 segundos, para poderlo graficar. Yo aquí sustituí la fórmula, puse el signo igual, es 0.24 que multiplica a la corriente elevada al cuadrado, si se fijan, por la resistencia, por el tiempo, pero el tiempo es el valor de la celda, C3, aquí está. En este caso es el mismo, pero el valor ahora de la celda es C4. Entonces yo nada más escribo la fórmula aquí y luego la copio sobre hasta llegar a los 60 y me hace el cálculo. Ahí aquí algo se pasó mal. Está. Pero aquí está ya, copiado. Y ya nada más tengo que graficar para 1 minuto. Lo selecciono, inserto, gráfica de dispersión lineal, porque son líneas. No vayan a hacer una gráfica de pie, de barras, no. Tenemos que observar cómo va cambiando, cambiando. Aquí se modificó, perdón, la celda es C4. Este es por un detalle. Okay. Entonces, insertar, gráfica de dispersión lineal, y aquí está mi gráfica.
Aquí me está indicando las calorías que se van generando en los 60 segundos. Esto es en un minuto. Calorías en un minuto. Calorías. Así sería el título de esta gráfica. Porque en un minuto, 60 segundos, tengo estas calorías. Para hacerlo para los 10 minutos tendría que ser otra gráfica. Yo aquí les puse de 60 segundos en 60 segundos. Son 60, 120, 180. Y aquí les puse nada más como referencia para que sepan que este es 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, hasta 10 minutos, que son 600 segundos. Igual en esta parte de aquí se utiliza la fórmula, que es 0.24 por la corriente elevada al cuadrado, por la resistencia, por el valor de la celda. Entonces yo selecciono y grafico esta que sería mi gráfica para 10 minutos. Copian estas gráficas, las pegan en su trabajo y ya con eso tienen, ¿no? Esta gráfica sería calorías en 10 minutos. Ahí está. Entonces aquí se puede ver que esta gráfica de las calorías es en minutos hasta llegar a los 600 segundos, que 600 segundos corresponden a 10 minutos. Y ya, con eso las copian, las pegan en su documento y con eso acaban. ¿Qué más piden al final? Les dicen, en media cuartilla menciona al menos 3 situaciones de tu vida diaria donde utilices alguna de las leyes que indican las actividades que te permite realizar con mayor facilidad y por qué. O sea, van a escribir en media página, media cuartilla, media página, 3 situaciones donde utilicen algunas de las leyes que revisamos, la ley de Coulomb, la ley de Ohm, la ley de Joule, ¿no? Y qué actividades te permiten realizarlas con mayor facilidad y por qué, ¿no? Cómo nos benefician en nuestra vida. De manera personal, no vayan a copiar al sitio ese de Brainly o copiar trabajos, no. Eso es algo personal que le están preguntando a ustedes. Y con eso habremos concluido las actividades integradoras de esta semana. Les recomiendo mucho que revisen las rúbricas de evaluación de cada actividad para que vean qué es lo que se evalúa. Tienen que describir todos los pasos en sus trabajos. Recuerden que tienen que mostrar cómo se va evolucionando, cómo se van eliminando variables, etcétera. Todo el procedimiento, no nada más con el resultado final. Les voy a compartir en este video que es sobre el cálculo de fuerza resultante en el foro de novedades y también la grabación de esta sesión. ¿Alguna duda, algún comentario? Voy a dejar de compartir. Con esto habremos concluido. Si no hay dudas, si no hay comentarios, les recuerdo que de todos modos tienen el foro, ahí pueden dejarme algún mensaje, alguna duda que tengan. Les recomiendo mucho que revisen la sesión con calma, la grabación, la van revisando, le pueden poner pausa, van haciendo su trabajo en base a la sesión, sigan mis indicaciones y con eso seguro sacan 100 de calificación. Si no hay dudas, si no hay comentarios, no me queda más que desearles buenas noches, que descansen. Bueno, pues como no hay dudas, pues les deseo que pasen muy bonita noche. Cualquier cosa, estoy al pendiente de sus mensajes. Que les vaya muy bien esta semana. Échenle ganas. Recuerden tratar de entregar sus actividades lo antes posible. Y nos vemos y nos leemos en el aula. Que pasen muy buenas noches. Saludos a todos y a todas. Gracias por acompañarme. Que descansen.